Ponemos el himno número 444, hasta entonces. Mi corazón cantando está de Cristo, cuando me acuerdo de su gran amor. Aunque la vida está atribulada, espero un día ver al Salvador. Mas hasta entonces seguiré cantando, cantándote, Jesús, y de su amor, hasta aquel día cuando en plena gloria veré la faz de mi Señor. El pobre mundo irá pronto al olvido, tan pasajera es la vida allí. Mortal engaño y pena no me afano, porque en la gloria a Cristo le veré. Mas hasta entonces seguiré cantando, cantándote, Jesús, y de su amor, hasta aquel día cuando en plena gloria veré la faz de mi Señor. Gran alegría es la del redimido, al ser librado al fin de su dolor. No habrá más muerte, lágrimas, tristeza, en la presencia eterna del Señor. Mas hasta entonces seguiré cantando, cantándote, Jesús, y de su amor, hasta aquel día cuando en plena gloria veré la faz de mi Señor. Vamos entonces a nuestro texto base, vamos al libro de Primera de Corintios. No vamos a hacer, a propósito, nuestros hermanos ancianos, Edwin y José Ángel, seguirán con la serie de Hebreos, mientras yo estaré predicando sermones libres. De esta manera podemos equilibrar, ¿verdad?, nuestros sermones y no embotar a la iglesia con un gran tema. Libro de Primera de Corintios, capítulo 1. Del versículo 10 al 17. Vamos entonces a leer para todos aquellos que puedan ponerse a sus pies. Leemos. Así dice la palabra de Dios. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana
la cruz de Cristo. Pueden sentarse. Vamos a orar para que el Señor nos hable por su palabra, nos guíe, conforte nuestros corazones en esta mañana. Oramos. Padre eterno que estás en los cielos, que moras en las alturas, pero que también estás en medio nuestro. Oh Dios Todopoderoso, Señor de gloria y majestad, santo, santo, santo eres, Señor. A ti, oh Dios, en esta mañana venimos. Oh Dios, venimos para pedirte, Señor, primeramente perdón por nuestros pecados. Y te pedimos, oh Dios, que tu misericordia y tu gracia nos alcance en esta hora por tu palabra. Que nos laves, oh Dios, con tu palabra. Que nos limpies con tu palabra y que también nos exhortes y asimismo nos animes, Señor, nos levantes, Señor, para seguir adelante, Señor, creyendo de que tú eres Dios Todopoderoso, que estás en medio nuestro por tu Espíritu Santo. Gracias por tu bondad. Gracias por permitirme, oh Dios, y darme el privilegio de predicar tu palabra. Úsame en esta mañana y habla a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Libro 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Como introducción, hermanos, quiero comentarles que a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, vemos cómo Dios ha llamado a hombres de diferentes trasfondos, con diferentes dones y habilidades que el mismo Dios ha depositado en ellos para la edificación de su iglesia. Estos hombres, aunque tienen ese gran llamado, son solo instrumentos que Dios ha escogido para llevar a cabo sus propósitos. De manera que no podríamos enfocarnos en la habilidad de los hombres, sino en el poder del Señor. El título de nuestro sermón es: no te gloríes en los hombres, gloríate en el Señor. No te gloríes en los hombres, gloríate en el Señor. El texto que hemos leído es básicamente un reclamo, es una exhortación del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Para conocer un poquito la historia, el trasfondo de la iglesia de Corinto, tenemos que conocer la misma ciudad. La ciudad de Corinto básicamente era una ciudad que estaba localizada en el Mediterráneo, es parte de, por supuesto, de Grecia, y a esa ciudad llegó el apóstol Pablo, una ciudad que era un puerto comercial, estaba localizada en un istmo. Si usted conoce, por ejemplo, el mapa de Centroamérica, usted ve el Pacífico y el Atlántico y está ahí en medio el istmo de Panamá. De manera que mucha mercancía, mucho comercio entra por el istmo de Panamá. Así mismo estaba en cierta situación la ciudad de Corinto. Esa ciudad muy comercial, llegaba gente de todas partes del mundo. Se conoce que la ciudad de Corinto era una ciudad muy conocida por la inmoralidad. Tenía una diosa también llamada Afrodita, la diosa del amor. La versión romana era Venus. Y esa ciudad tenía también templos. Una sacerdotisa que en la mañana adoraban en el templo y en la noche se prostituían. Así que a esa ciudad llegó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo llegó a Corinto después de llegar a Atenas. En Atenas, recuerdan cuando el apóstol Pablo llegó y vio la cantidad de dioses y la inscripción al Dios no conocido. Luego después va a Corinto y hay un tipo similar de contexto en esto de el conocimiento, la sabiduría, la filosofía griega, etc. Así que ahí llega el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 18. Vamos a mirar rápidamente esto como introducción, ¿verdad?, a nuestro sermón. Hechos capítulo 18 dice, versículo 1: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló ahí a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma, fue a ellos. Y como era el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos.
Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero, oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ese es el contexto de la fundación de la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo llegó allí predicando el evangelio primeramente en la sinagoga de los judíos, fue rechazado, aunque creyó el principal de la sinagoga, y luego se fue a los gentiles. Esto fue en el segundo viaje misionero de Pablo. Así que Pablo llega a esa ciudad y muchos son convertidos, tanto judíos como gentiles. Esta iglesia de Corintios era una iglesia muy privilegiada. Tenía, vamos a leer un poco en el capítulo 1 y vamos a mirar el versículo 4. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Ahí está el privilegio de esa iglesia. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día del Señor nuestro Jesucristo. De manera que la iglesia estaba bien equipada, por decirlo así, con dones que había repartido el Señor en la iglesia. Conocimiento teológico también, una iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo, luego también fue pastoreada por Apolos, conocían al apóstol Pedro, etc. De manera que esta iglesia tenía buen conocimiento teológico, no todo el conocimiento que necesitaban, pero sí estaban bien equipados, con dones y con apoyo del Espíritu Santo de Dios. La iglesia tenía una buena predicación, pero también tenía problemas. Y dice en nuestro texto, en el versículo 11, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Así que básicamente el apóstol Pablo escribe a los corintios por una información que se le da de los hermanos de la casa de Cloé, que le dice que hay divisiones y que hay contiendas entre ellos mismos. Entonces, uno de los primeros problemas era la división. Además de eso, es la inmoralidad. La ciudad reflejaba la iglesia reflejaba lo que vivía la ciudad. Como la ciudad de Corinto era una ciudad muy visitada por extranjeros y por gente de todas partes, de toda clase de creencias, había mucha inmoralidad en la ciudad. Y esa inmoralidad se reflejó en la iglesia. Los convertidos de la ciudad de Corinto que llegaban a la iglesia venían de ese trasfondo de inmoralidad. De hecho, el capítulo 6 nos dice estas cosas. Capítulo 6, versículo 9 dice, 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Ahí está, Pablo le dice, ustedes eran uno de ellos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Había también otros problemas, el abuso en la cena del Señor, el desorden durante el servicio de adoración, desorden en el servicio de adoración, importante esto.
confusión teológica en cuanto a la resurrección y el tema de la libertad cristiana, que unos querían vivir una vida, ¿verdad?, inmoralmente, y Pablo los reprendió. Así que también estaba el problema de que unos hermanos se creían más espirituales que otros. Ya lo vimos como en el capítulo 1. Asimismo, los corintios le habían escrito a Pablo que los instruyera en cuanto a ciertos temas: matrimonio y divorcio, alimentos ofrecidos a los ídolos, dones espirituales y cómo usaría la ofrenda que estaba recolectando. Voy a hacer un poquito de énfasis en esto. Esto es una introducción al libro, ¿no? Entonces, primeramente Pablo les escribe a los corintios, y del capítulo 1 al capítulo 7, él toca el tema de las divisiones, el tema de la sabiduría humana, que era mucho énfasis que había, pues los hermanos se creían que conocían todas las cosas, que lo sabían todo. Capítulo 1 hasta el capítulo 7. En el capítulo 7, Pablo le va a responder sobre una carta que ellos les escriben. Capítulo 7, versículo 1, dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pablo ahora va a responder en cuanto a las cosas que ellos les escribieron. Tenían dudas, tenían, ¿verdad?, cosas que no estaban muy claras, y era matrimonio y divorcio, una de ellas. Alimentos ofrecidos a los ídolos, capítulo 8, versículo 1. Fíjense que Pablo está respondiendo lo que ellos les escribieron. Capítulo 8, versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, está respondiendo. Capítulo 7, matrimonio y divorcio. Capítulo 8, en cuanto a los ídolos. Capítulo 12, los dones espirituales. Vamos a mirar el capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Capítulo 12. Y luego, cómo usaría la ofrenda que estaba recolectando. Capítulo 16, versículo 1. Capítulo 16, versículo 1 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Entonces Pablo les está diciendo, bueno, esto es lo que se debe hacer en la iglesia. Ya les informé a Galacia cómo hacerlo, ahora con ustedes. Cada primer día de la semana, cuando cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. De manera que el apóstol Pablo primeramente responde, escribe una carta en cuanto al problema de la división. Esto porque los de Cloé le informan eso, pero luego los mismos corintios le escriben acerca de ciertos temas de los cuales no estamos muy claros. ¿Están entendiendo, hermanos? ¿Sí me entienden? Amén. Gloria a Dios por eso. Muy bien. Entonces nosotros vamos a tratar el tema que enfatizan los de Cloé, el tema que es nuestro texto base, capítulo 1, versículo 10 al versículo 17. Solo vamos a tratar eso. Entonces, pues, nuestro sermón, una vez más: no te gloríes en los hombres, gloríate en el Señor. Y vamos a tratarlo con 3 puntos. Primer punto es entonces una exhortación a la unidad de la iglesia. Es el primer punto. Segundo punto, un llamado a gloriarse en Dios y no en los hombres. Y el tercer punto, un mensaje que proclama a Cristo, poder y sabiduría de Dios. Vamos entonces a enfocarnos en nuestro primer punto. Capítulo 1, versículos 10 y 11. Leemos: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Primer punto, una exhortación a la unidad de la iglesia.
La unidad de la iglesia es presentada primeramente como ejemplo por nuestro Señor Jesucristo. En la oración sacerdotal, en el capítulo 17 de Juan, vamos a mirar Juan 17, es el Señor Jesús quien nos da un gran ejemplo de esto cuando Él ora. Capítulo 17, versículo 11, dice: Juan 17, 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El Señor está orando entonces al Padre para que sus discípulos sean uno entre ellos mismos, así como el Padre y el Hijo son uno. Ahí está el ejemplo de la unidad, ¿verdad? Así que el apóstol Pablo está haciendo énfasis en esto. El apóstol Pablo dice que no haya divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Además de que el Señor Jesús nos da ese ejemplo, entonces los apóstoles lo practican. Hechos capítulo 2, versículo 46. Ya lo vimos en mi sermón pasado. Hechos capítulo 2. La unidad de la iglesia. Versículo 46. Hechos capítulo 2, versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La unidad no solo del Padre y el Hijo, sino ahora la unidad entre la iglesia, entre los unos con los otros. Asimismo, esta unidad no es una unidad que es superficial, que no es sentimental, sino una unidad que es verdadera. En el libro de Filipenses, en el capítulo 1, vemos esa unión también entre los hermanos y cómo el apóstol Pablo hace énfasis en esa unidad de la iglesia. Capítulo 1 de Filipenses, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Así que vemos la unidad del Padre y el Hijo, la unidad entre los discípulos del Señor y el énfasis que se hace en permanecer unidos y no divididos. Como dice el mundo, ¿cómo que dice? Bueno, como dice Cristo, una casa dividida, ¿verdad?, no permanece. Pero el mundo también dice algo al respecto. Así que el sacrificio, capítulo 2 de unidad, capítulo 2, versículo 1, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Otra vez el énfasis de la unidad de la iglesia, y ahora solamente con humildad, sintiendo lo mismo, y por supuesto Cristo como ejemplo de humildad y también de sacrificio. Allí en el versículo 5, allí mismo en este texto, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, no podemos tener sino comunión con Dios y no estar divididos. Ahora, no podemos decir que tenemos comunión con Dios y estamos haciendo algo diferente o contrario a la comunión, como dice el apóstol Juan, en primera de Juan, en el capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y nos anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No podemos tener comunión con el Padre y no tener comunión entre nosotros. Allí no hay consistencia, nos contradecimos. ¿Cómo puedes tú amar a Dios a quien no conoces y no amar a tu hermano a quien conoces? Dice el Señor Jesucristo. De manera que la unidad es algo esencial en la iglesia para que podamos perseverar, para que la bendición de Dios venga a la iglesia, debe haber unidad. De lo contrario, habrá contiendas, divisiones, habrá orgullo y habrá caos en la iglesia. Vamos a nuestro segundo punto, un llamado a gloriarse en Dios y no en los hombres. Versículo 12 al versículo 16. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. De manera que el llamado a la unidad que hace Pablo es precisamente porque hay algunos hermanos en la iglesia de Corinto, que no entienden la unidad que hay en Cristo como el fundamento y cabeza de la iglesia. Pues exaltan a la personalidad de los hombres, el conocimiento de los hombres, la elocuencia de los líderes, poniendo hacia un lado al Señor de gloria, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el gran problema que hay. Que si nosotros enfocamos entonces nuestra mirada en los hombres, vamos a desviarnos de nuestro Señor. El escritor de los Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que hay un problema entonces. No hay un problema teológico en sí en la iglesia de Corinto. Hay un problema entonces de personalidad. Los hermanos están admirando a los predicadores, a los pastores, por su elocuencia, por su trasfondo. Por ejemplo, ¿quién era Apolos? Hechos 18 nos dice quién era Apolos. Vamos a leer un poquito, versículo 24. Hechos 18, 24. Ya lo tienen. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. El culto a la personalidad. Varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Capítulo 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y allá a ciertos discípulos les dijo, recibiste el Espíritu Santo. Así que vemos allí entonces a Apolo en Corinto, elocuente y poderoso en las Escrituras. Yo soy de Apolos. Él es poderoso y elocuente, él tiene una buena retórica, me gusta cómo habla, me encanta su léxico, su forma de manejar la homilética, etc. Me encanta Apolos, yo soy de Apolos.
Yo soy de Pedro. Pedro, líder de los judíos, es que había una comunidad cristiana donde habían gentiles y judíos cristianos. Y los judíos eran de Pedro porque Pedro era el gran líder de los judíos, quien predicó a los judíos. De hecho, recuerdan que Pablo se fue a los gentiles y Pedro quedó a los judíos. Entonces los cristianos judíos ahí en Corinto, no, yo soy de Pedro. Todavía queremos guardar las cosas de la ley, algunas cosas de nuestra creencia judía. Yo soy de Pedro. Pedro es un gran líder de la iglesia. Vemos como Pedro en el primer discurso, en el día de Pentecostés, se convirtieron 3,000. Pues yo soy de Pedro. Porque Pedro conoce bien la religión judía, nuestros ancestros, nuestro pasado. Yo soy de Pedro. Yo soy de Pablo. Pablo, el gran líder que fundó la iglesia de Corinto, que nos enseñó la libertad cristiana, que nos dio el conocimiento de la filosofía, que estuvo en el Areópago con los filósofos de la época debatiendo, donde se convirtió el areopagita, Dionisio. Yo soy de Pablo. Yo soy de Cristo. Somos verdaderos creyentes. No somos los de Cristo. ¿Ustedes? Ahí está el gran problema. El orgullo de los hermanos. Unos de Apolos, otros de Pablo, otros de Pedro y otros de Cristo. Los verdaderos creyentes, nosotros somos los de Cristo, los únicos, los verdaderos. ¿Sí se dan cuenta, hermano, que está pasando en Corinto? De manera que la iglesia de Cristo no está dividida. Pablo lo dice, ¿acaso está dividido Cristo? Pablo no estaba buscando un grupo de discípulos que le siguieran a él. De hecho, él refuta eso. ¿Verdad? Él no estaba buscando que le siguieran a él como Pablo, como figura, porque era un buen predicador. ¿Acaso está dividido Cristo? No, somos un solo cuerpo. Cristo no está dividido. Aquí no somos de ninguno de los líderes, somos del Señor Jesús. No somos de ninguno de los líderes. Por muy elocuentes que sean, por mucho conocimiento que tengan, todo eso viene de parte de Dios. Dios es la cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia, no los hombres. Efesios capítulo 4. Versículo 3. Solícitos o prestos en guardar la unidad, ahí está de nuevo, del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, somos un cuerpo nada más, y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma manera, a una esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Hay un solo cuerpo, una sola fe, un solo Señor. Primera de Corintios, capítulo 12. Versículos 12 y 14. Porque así como el cuerpo es uno, somos un solo cuerpo, el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces el apóstol Pablo quiere hacer énfasis de que la iglesia no está dividida, de que somos un cuerpo y por lo tanto debemos permanecer juntos. Además, el apóstol Pablo también nos quiere hacer saber quiénes somos los hombres. Capítulo 3 de Corintios. Capítulo 3. Dice el apóstol, versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó,
pero el crecimiento lo da Dios. Así que el que planta, ni el que planta es algo, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Versículo 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Dios nos ha dado todo, las bendiciones, su Espíritu Santo, los medios de gracia. ¿Por qué no gloriamos en los hombres? Versículo 23. Seguimos con el 22. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. No puede haber división, no podemos pensar en los líderes como extraordinarios, siervos solamente somos. Siervos inútiles somos, dijo el Señor que dijéramos en cuanto a esto. Por lo tanto, la iglesia le pertenece a Cristo y Él es su cabeza. Efesios 1, 22 y 23. Vamos a leerlo rápidamente. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Colosenses 1:18, Efesios, Filipenses, Colosenses, ahí mismo está. 1:18. Y Él, este es Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Efesios 4:15, vamos a tratar de leer Efesios 4:15, ahí mismo. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Alex? ¿Quién es José? ¿Quién es Eddie? ¿Quién es Luis Román? Son los servidores de Cristo. Así que, aunque la iglesia de Cristo, Dios ha dotado a esa iglesia con dones y le ha dado dones a los hombres. Pero es el mismo Dios quien da estos dones, no que los hombres tenemos alguna peculiaridad, simplemente que Dios nos da sus dones. 1 Corintios capítulo 12, vamos a ver rápidamente eso. Versículos 4, dice, 1 Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No podemos gloriarnos entonces en los hombres, porque Dios le ha dado dones. A cada quien le ha dado dones. Y esto todo para la edificación de la iglesia. Y no está de más recordar, ya que el apóstol Pablo toma este tema,
porque los corintios se jactan de la sabiduría, de los dones. Recuerden que en el capítulo 14 se habla mucho de los dones, el capítulo 12 y el 14 se habla de los dones y de las lenguas. Pablo les dice, ¿saben qué? Hay un camino más excelente, es el camino del amor. Porque si tengo dones, y si tengo sabiduría, y si tengo todo aquello que Dios me da, pero no tengo amor, no soy nada. Así que el capítulo 13 es el capítulo del amor que Pablo ahí introduce para que más bien los corintios vean, ¿saben? Todas estas cosas que ustedes tienen, todos estos dones, no les sirven si no tienen amor, si no están unidos. Si no hay unidad en la iglesia, de nada les sirven los dones. Es importante la unidad. Cristo nos dio ese ejemplo, los apóstoles lo siguieron. Y la iglesia de Corintios era una iglesia que fue fundada por Pablo. Y tuvo predicadores como Apolos, y tuvo a Timoteo, etc. Y aún así estaban errando. ¿Cuánto más nosotros? Así que Dios es amor. Y si Dios es amor, entonces nosotros también debemos manifestar ese amor. Último punto, un mensaje que proclama a Cristo, quien es poder y sabiduría de Dios. Y en Él sí nos gloriamos. Capítulo 1, versículo 17 de Corintios. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El problema de los hermanos en la iglesia de Corinto es que, primeramente, porque Apolos era muy elocuente, Pablo no lo era. Y cuando Pablo presentó el Evangelio, no lo hizo, como dice Pablo, con sabiduría humana o con palabras de sabiduría humana, sino con el poder del Evangelio. Y Pablo era entonces desechado por algunos por eso, porque él no tenía esa elocuencia, aunque tenía conocimiento, pero no tenía esa elocuencia. Y en cambio Apolos era muy poderoso en las escrituras, era un varón elocuente. Pero Pablo hace énfasis de que él no fue llamado a bautizar. No que el bautizar no sea importante, sí lo es, en el orden de creer y luego ser bautizado, pero Pablo no se enfatizó en eso. Su énfasis era predicar el Evangelio. Así que Pablo fue enviado a predicar el Evangelio y no a formar un grupo específico que le siguiera, que lo tuviera él como líder. Tampoco llegó a Corintios a predicar el Evangelio con palabras de sabiduría humana, sino que precisamente él predicaba a Cristo, el poder y la sabiduría de Dios. Y en esto era que debían gloriarse los corintios. Recordemos que los corintios y todos los griegos en general buscaban y se jactaban en la sabiduría humana. Y nuestros hermanos en Corinto habían sido influenciados por ese modo de pensar. Pablo los reprende en 1 Corintios capítulo 2, versículo 22. Capítulo 2, versículo 22. Perdón. Aquí me equivoqué. Déjame ver si es el versículo capítulo 3. Del 2, 1 al 5, perdón. Capítulo 2, versículo 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Algo muy importante. Así que Pablo no fue con elocuencia, con retórica como los griegos, sino que humildemente predicó el mensaje de la cruz, un mensaje simple. El hombre ha pecado, está enemistado con Dios, y Cristo Jesús vino a pagar por el pecado de la humanidad, siendo crucificado en la cruz, para así justificar el hombre delante de Dios. Este era el mensaje simple de Pablo. Por ese mensaje los griegos lo despreciaron. Los judíos
que buscaban señales y los griegos que buscaban sabiduría. Pero Pablo predicaba a Cristo y a este crucificado, el poder y la sabiduría de Dios. Concluimos pues, hermanos, que el llamamiento de cada uno de nosotros ha sido de parte del Señor. Y los dones y las habilidades que poseemos son para edificar la iglesia y no para gloriarnos en los hombres. Pues fue Cristo Jesús quien ganó para el hombre la justificación, la salvación y las promesas de la vida eterna. Pues dice la Biblia en Romanos 11:36, porque de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ese es el mensaje en esta mañana. Dios le bendiga. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque nos diriges por tu Espíritu Santo para entender tus verdades, para saber, Señor, lo que tú quieres para nosotros, conocer tu voluntad, Dios, y entender de que eres tú, Señor, quien posee, Señor, el poder y la gloria, y no los hombres, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén.